En esta lección vamos a ponernos un poco ñoños y vamos a aprender un poco de lo que es la termodinámica. ¿Por qué quiero enseñarte esto? No es que sea algo que vayas a aplicar o ponerte a calcular todos los días, pero sí quiero que entiendas dos conceptos muy importantes que son el calor y el flujo, cómo se relacionan y cómo afectan a la hora de trabajar. Lo primero que necesitamos entender es un concepto muy simple, que ya lo deben haber escuchado obviamente, que se llama calor. Este concepto expresa la cantidad de energía que pasa desde un lugar más caliente a un lugar más frío o desde un sector más caliente a un sector más frío. Y la forma en que nosotros vamos a medir el calor es con la temperatura. Nosotros en nuestro cautín, en nuestra estación de aire, vamos a indicar la temperatura a la cual vamos a poner nuestros equipos, nuestras herramientas. Otro concepto que vamos a aprender o que vamos a tener que entender es el flujo. El flujo básicamente va a indicar la cantidad de aire o la cantidad de algún material que circula de un lado al otro. Nosotros lo vamos a modificar a través de algo que conocemos como aire o cantidad de aire. Básicamente, el flujo y el calor se van a relacionar de la siguiente manera. A mayor cantidad de flujo va a haber mayor transferencia de calor desde el lado caliente hacia el lado frío. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestro día a día? Que nosotros, al colocar nuestra estación de aire con un mayor flujo o una mayor cantidad de aire, lo que vamos a lograr es que va a haber una mayor transferencia de calor. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que es interesante entender esta relación entre los dos factores y muchas veces me ha ocurrido de que muchos colegas me preguntan: Ger, ¿qué flujo le pones o qué cantidad de aire le pones a tu estación para hacer X trabajo? La verdad es que yo siempre trabajo con mi estación en 80 de aire y va a depender mucho de la estación de aire que ustedes utilicen. Hay estaciones que el valor 80 significa un 80% de la capacidad que tiene de enviar aire y es mucho porque son estaciones muy potentes. Entonces, por eso les recomiendo de que no trabajen preguntándoles a otros colegas, sino que trabajen ustedes con la práctica. Mucho flujo de aire puede hacer que los componentes se vuelen, un bajo flujo de aire va a hacer que estemos demasiado tiempo aplicando temperatura en el sector con la posibilidad de que ni siquiera tal vez lleguemos a calentarlo correctamente. Así que les recomiendo que arranquen con un flujo intermedio de los parámetros de su estación de aire y si trabajan con una soldadora tipo 2 en 1, de las que hemos visto en alguna que otra ocasión que vienen con cautín y estación de aire, les recomiendo de que traten de trabajar con el máximo porque a veces no tienen demasiada potencia, a no ser que sea de las grandes que traen ventilador interno. Me gustaría que me comentes por acá abajo qué marca y qué estación de aire usás y cuáles son los parámetros que generalmente solés configurar.